Hola, ¿qué tal? Pues el día de ayer vi este peliculón que se llama One Battle After Another. Creo que sí es así, ¿no? Esta película de Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro, que la verdad es que me encantó. He de confesar. Es un peliculón. Peliculón. Una batalla tras otra en español, claramente. Bueno, el reparto, insisto, pues sale Leo DiCaprio, Sean Penn, eh, Diana Taylor, el gran Benicio del Toro y mi nueva crush. En verdad estaba yo babeando, he de confesar, confieso que estaba babeando. Esta hermosa actriz llamada Chase Infinity. Qué preciosidad de mujer, en verdad. Y bueno, la personalidad del personaje que le dieron, la verdad es que en verdad que me enamoré, ¿no? Pero bueno, fuera de mi flechazo de amor que tuve en el cine al ver esta preciosidad de mujer, pues he de decir que la verdad es que Leonardo DiCaprio nunca decepciona, ¿no? La realidad. Está loquísimo, ¿no? Leo DiCaprio, siempre he dicho, Leo es mi spirit animal. Es claramente escorpiano, yo soy escorpiano, reconozca un escorpiano. Y así somos los escorpianos, en verdad, ¿no? O sea, locos, apasionados, intensos. Esa pasión del escorpiano en verdad es una cosa única. Y pues Leo se le nota, ¿no? Exuda pasión, exuda locura, intensidad. Siempre nos da actuaciones eh, soberbias, eh, muy sui generis del estilo de Leonardo DiCaprio que creo yo, y creo que muchos eh, coincidimos en que le tardó en llegar el Oscar, finalmente afortunadamente le llegó, ¿no? Con la película de Iñárritu, ¿no? De Revenant. Sin embargo, Leonardo DiCaprio hay que reconocer, la verdad es que la gran mayoría de sus películas son buenas películas, ¿no? Y yo algo que empiezo a valorar mucho de DiCaprio es justamente que se empieza a romper también con estos personajes, vamos a decir, más clichéscos, ¿no? Gringos, guiones que pues son un tanto predecibles para el público gringo y empezó a optar por papeles con guiones que incluso podrían resultarle polémicos, ¿no? Para la gran mayoría de las audiencias gringas, ¿no? Digamos. Antes de empezar a hablar de esta película, quiero hablar nada más mencionar en realidad el papel de Leonardo DiCaprio en esta película Killers of the Flower Moon, si no mal recuerdo se llamaba, Los Asesinos de la Luna. Y he de decir que ya desde ahí DiCaprio estaba, insisto, eh, a ver, su actuación, su calidad actoral es innegable. Aquí a lo que me refiero sobre todo es qué guiones está tomando DiCaprio. Y desde que yo vi esta película que fue del 2023, este western, y lo que proyecta esta película, ¿no? Sobre, pues, estas comunidades, tribus nativoamericanas. Además, insisto, proyectando, pues, las injusticias que de alguna manera llegaron a sufrir estas comunidades nativoamericanas
a partir del abuso del hombre blanco, digamos, ¿no? Para decirlo como es. Esta superioridad racial, este exterminio, este abuso. De hecho, si no mal recuerdo, esto está basado además, esta Killers of the Flower Moon, en una novela, si no mal recuerdo. Eh, Esta película fue dirigida por Martin Scorsese, donde por cierto sale Robert De Niro. Y no es menor en estos tiempos hablar además de De Niro, que tiene sus confrontaciones ya prácticamente directas con Donald Trump, ¿no? Sí, perdón, sí está basada, miren, en el libro de David Gran, que al parecer se llama Luna de las Flores, me parece. Bueno, Flower Moon se refiere al mes de mayo en el que se descubrió el cadáver de una mujer Osage, o Osage, no sé cómo se pronuncia, lo que marcó el inicio de una época oscura para ellos. Es una gran historia esa película. ¿Y por qué le estoy mencionando? Porque bueno, insisto que aquí es interesante cómo Leo está, parece ser eligiendo sus nuevos guiones. Creo yo, y esto ya es innegable, ¿no? Leonardo, creo yo, está entendiendo el arte, creo yo, como se debe de entender el arte, ¿no? Con una influencia política. El arte no es apolítico. El arte, esto lo decía mucho Rivera, ¿no? O sea, al final tiene que ser político. Y sí, yo sí soy de esa escuela que apoya un poco que el arte tiene que ser político. No se puede divorciar de lo político, ni de la política, ¿no? En ese sentido. El arte tiene que impactar, tiene que influir, tiene que concientizar, no puede darse el lujo ni la libertad del arte de no generar esto. Sí, claro que el arte puede ser bonito, sí, claro que el arte, pues casi por antonomasia o de manera innata es estético o tiene que contener estética y belleza y sí, claro, ¿no? Emocionalidad, pero tiene que escalar también, siento que en algún punto el arte tiene que llevarte, insisto, a la conciencia, ¿no? Y no se puede llegar a la conciencia si se ignoran temas pues tan cotidianos, tan personales, y en el entendido que todo lo personal es político, pues en ese sentido no se puede eh, saltar a lo político. En este sentido creo que Leonardo lo está entendiendo y a mí me parece algo plausible, más aún viniendo pues de Leonardo que vamos, es obvio que pues Leo tiene un origen de privilegio de en muchos aspectos, ¿no? De entrada prácticamente el hecho de que haya salido o haya nacido como un hombre blanco estadounidense, pero además pues en un sector privilegiado que de alguna manera le permitió eventualmente el acceso a nada más y nada menos la cúspide de Hollywood. Realmente Leonardo pues se puede decir que está en la punta de la pirámide de Hollywood, ¿no? Él es prácticamente la punta. Entonces, creo aquí es donde también se debe de ser justos con estas figuras que intentan también ocupar su privilegio para comprometerse a causas sociales, a causas ambientales. El propio Leonardo también está constantemente haciendo campañas, ¿no? A favor del medio ambiente, de la naturaleza. Si no mal recuerdo, creo que hasta tiene por ahí fundaciones o inversiones, apoyos con respecto al cambio climático, si no mal recuerdo. Pero bueno, a lo que me refiero es eso, o sea que hay que valorar, ¿no? Creo yo que si bien son excepciones, porque sí son excepciones, hay que valorar a aquellos como Leonardo, tal cual, como Leo, que intentan, insisto, entendiendo su privilegio,
intentan también visibilizar causas, luchar por esas causas, de la manera que sea. Aquí lo que me sorprende de Leo es que incluso en su propio arte, en su propia reproducción de arte, vamos, en su propio oficio, profesión como actor, ya está involucrando, ¿no?, la parte política, no se está divorciando de ella, está integrándola en su quehacer artístico, y esto es algo que yo creo que realmente merece todo el reconocimiento, ¿no? Si bien ya tiene un Oscar, él podría decir, mira, ya tengo un Oscar, ya no necesito más, solo puedo estar haciendo dinero. Al final el dinero no es algo que le haga falta, fama tampoco, reconocimiento, prestigio, ya realmente insisto, está en la cúspide del éxito, digamos, Leonardo DiCaprio, en esto que, en este concepto que se podría decir o acordar que la gran mayoría piensa como éxito, pues lo tiene Leonardo DiCaprio. Y si bien lo tiene y está ahí, no está conforme y tiene insisto, esta iniciativa bastante eh, reconocible, notable, de intentar participar en causas sociales, políticas y dar un mensaje a través de su arte. En este sentido, por eso empecé hablando de esta película anteriormente, ¿no? Killers of the Flower Moon, donde él participa, donde también da un mensaje. Y ya desde ahí se puede ir viendo, ¿no?, este hilo o esta línea, que desde ahí ya te das cuenta que Leonardo está teniendo una conciencia, insisto, de la superioridad racial, ¿no? Y de cómo, pues, básicamente su sector, el hombre blanco, eh, iba a decir norteamericano, pero en realidad es estadounidense particularmente, pues hizo su nación o construyó su nación a partir del exterminio, a partir de la mancuerna que hablo una y otra vez, que es la mancuerna que siempre va ligada, siempre va unida, esta mancuerna de supremacía, exterminio. Supremacía diagonal, exterminio. Supremacía guión, más bien, exterminio. Es una mancuerna que, insisto, siempre opera de manera coordinada, unida y sistemática. No puede haber supremacía sin exterminio y viceversa. O sea, esto es como, incluso se puede decir que el propio pensamiento supremacista tiene como objetivo, tal vez no lo hacen al principio o a la primera, pero eventualmente el punto es exterminar. Obviamente puede haber ahí un espectro entre que desplazan, entre que expulsan, por ejemplo, lo que pasa en Gaza, por ejemplo, ¿no? Este pensamiento sionista, por dar un ejemplo, pues es un pensamiento supremacista. En este sentido, todo pensamiento supremacista tiene que ver con que hay hombres que piensan que son superiores que otros hombres. Hay hombres que se piensan superiores por el simple hecho de ser hombres, pero también, sobre todo en este supremacismo blanco, pues se tiene que pues el hombre blanco estadounidense, más en estos tiempos, si es rubio, eh, blanco y protestante, ¿no?, pues tiene derechos sobre otros. En el caso sionista, como yo hablaba, pues tienen también ellos su teoría supremacista del pueblo elegido, y en esas teorías no están pues invitados nadie más que estos que se piensan o se creen elegidos por los por como el pueblo de Dios, ¿no? Y bajo estos argumentos y pensamientos ridículos, pues realmente ocurren de las peores tragedias, catástrofes y masacres. O sea, es algo que realmente es preocupante. Pero así es como funciona. En este caso, entonces, para que exista el supremacismo, el pensamiento supremacista, per se tiene que existir esta idea de que se es superior que el otro, y en ese sentido el otro no vale nada, tú vales todo, y ese pensamiento supremacista los distorsiona tanto que les hace creer que tienen el derecho para anular la existencia del otro. En resumidas cuentas, esa es la forma en que funciona esta mancuerna, ¿no?, esta dupla, insisto, inevitable
de supremacía y extremismo siempre. Así es como funciona. En esta nueva película, One Battle After Another, que es una gran película, que de verdad que no lo podía creer, pero me gustó demasiado. He de confesar también que me sacó un par de lágrimas de cocodrilo, insisto, Leonardo DiCaprio como siempre, loco como siempre, intenso. Eh, ¡Viva la revolución! Hay una escena muy chistosa donde, bueno, creo que son dos veces, dos escenas donde Leonardo dice ¡Viva la revolución! En verdad, o sea, cuando yo vi eso dije, ¿en qué momento me iba a imaginar que del Titanic, ¿no? Del Jack que estaba en la balsa y Rose no le dio chance para subirse? ¿En qué momento 3 doritos después iba a estar viendo a Leonardo DiCaprio gritando viva la revolución en una película, además en este contexto que no es menor, porque insisto, todo el arte es político. No es casualidad que Leonardo haya elegido este proyecto, además con Benicio del Toro, que también Benicio, pues ahora sí que no hace falta presentación tampoco. Benicio ha participado también últimamente en algunos proyectos muy interesantes. De hecho, yo cuando hablo de tema de narco, muchas veces sugiero que se vean las películas de Sicario, sobre todo la primera, eh, para entender realmente el fondo del asunto, ¿no? Entonces no es casualidad que estos dos personajes se crucen en una película, además que hay que entender de qué va la película. Y en estos momentos, bajo este contexto en el que estamos, de este mundo violento, con tintes fascistas y donde pues estamos gobernados por un lado y por el otro, por el régimen anglosionista, en este momento al menos representados por Donald Trump y Netanyahu. En este sentido, pues insisto, es muy valiente, pero la verdad es que es muy, insisto, muy plausible, tiene un gran mérito, creo yo, lo que está haciendo Leonardo DiCaprio. Cualquiera puede venir a criticar, ¿no? Que bueno, al final es Junior, hijo de papi, o no sé, o sea, lo pueden criticar de mil cosas. Por ahí vi algunas críticas, ¿no? Que decían que él también estaba hasta cierto punto asociado a Israel. Yo digo, mira, al final cada quien hace lo que está también hasta cierto punto al alcance. Y yo creo que realmente para Leonardo DiCaprio, siendo Leonardo DiCaprio, sería mucho más sencillo, insisto, seguir en sus yates, ¿no? ¿Qué digo? Está en sus yates y hace su vida de millonario, está bien, pero a eso es a lo que voy. Él podría estar ahí y nada más. O sea, sin ensuciarse, sin meterse en temas polémicos como lo hacen muchos artistas de ese nivel, ¿no? Evitan la polémica, evitan la controversia, evitan tomar una postura política y dicen, mira, yo entre menos hable de esto, entre menos me meten problemas porque, insisto, los que tienen el privilegio de renunciar a la política. Esto lo quiero explicar brevemente. Muchos piensan que la política a veces es como una preferencia, ¿no? una, una opción. La verdad de las cosas y la gran mayoría de las ocasiones es que la política no es una opción para los que están sufriendo. De hecho, la política termina siendo un salvavidas. Quienes pueden llegar a decir que la política es opcional, casi como decir, bueno, mira, la verdad es que a mí no me interesa mucho la política de momento. O los que dicen, mira, la verdad es que a mí la política me da igual, ¿no? A mí me dan flojera, me dan hueva esos temas. La realidad es que ellos no alcanzan a entender, pero están eligiendo desde el privilegio. ¿Por qué? Porque ellos tienen tal cual, la libertad, la opcionalidad de decir si se meten o no a la política. La realidad es que la política, para los que no tienen ese privilegio, es una lucha prácticamente por la existencia. Por decir algo, los palestinos en este momento, que son, creo yo, el pueblo que más sufre en el mundo y que pues básicamente ha tenido que sobrevivir un genocidio. Ellos no se pueden dar el lujo de decir, bueno, pues pasa nada, hombre, mira, la verdad a mí la política no me interesa, me da flojera.
La política en este caso se vuelve un tema de supervivencia. ¿Por qué? Porque está su vida, su existencia dependiendo de muchos temas políticos que los están oprimiendo, que los están exterminando, que los están masacrando a diario. Por eso es que esto de, bueno, es que la verdad es que a mí no me interesa tanto la política, o aquel que cree que es una opción, es porque, insisto, está hablando desde el privilegio que le permite no involucrarse en la política porque ellos gozan de cierto privilegio en el que ellos no tienen que requerir ni necesitar de la política. La política no precisamente es un privilegio para aquellos que están amenazados, para aquellos que están siendo masacrados, asesinados sistemáticamente. Otro ejemplo, además de los palestinos, está el caso de la comunidad negra, por ejemplo, o en este caso incluso, si lo queremos hablar, ya, o yo lo quiero hablar más a nivel más cercano, pues está el caso de nuestros migrantes mexicanos. En este sentido, lo mismo, estos migrantes mexicanos que se fueron, sí, indocumentados, pero no a hacer criminalidades, sino a trabajar a los Estados Unidos, y que hoy están deportando, pero además los están deportando de las peores formas, separando familias, golpeándolos, abusando en diversas formas. Eh, Además, por parte de los abusos de autoridad, pues esto, insisto de nuevo, implica que no se pueden divorciar de la política. Por eso es que insisto, todo aquel que piense que la política es opcional es porque ellos viven en un privilegio. Muchas veces viven primeramente en una burbuja, pero esa burbuja, lo que genera esa burbuja es el privilegio en el que viven. Entonces ellos piensan que su burbuja es el mundo y como su burbuja pues no requiere la política, piensan que el resto del mundo puede sobrevivir sin involucrarse en la política, lo cual no es así. En este sentido, por eso es que Leonardo DiCaprio se destaca y sobresale, porque, insisto, él vive, por supuesto, en el mayor privilegio del mundo. Sin embargo, no renuncia ni se divorcia por completo de las causas sociales, lo cual lo hace en verdad, un hombre, pues yo diría respetable. Sin duda alguna, Leonardo DiCaprio me parece a estas alturas y de lo que viene haciendo ya desde hace tiempo, un hombre respetable, que insisto, aquí yo creo que no es como que o te vas a los yates o te vas a la revolución, a la viva la revolución, no. Yo creo que él puede seguir viviendo en su privilegio, en su mundo exclusivo, en sus yates y demás, en su vida. Y se agradece que haga cierto esfuerzo por también tratar de involucrarse, ¿no? Insisto, más allá de las críticas que he visto que todavía le hacen, ¿no? De diversos tipos, hasta las más superfluas, como a veces hasta le critican que con quién sale, que con qué edades de, pues al final mientras sean legales y no esté, pues haciendo, bueno, y además todo eso es con consentimiento, no creo que ellas estén ahí forzadas, ¿no? Pero en fin, la gente le encanta generalmente hablar de lo más superficial. En el sentido más relevante, creo que lo más importante que hace DiCaprio es aprovechar, evidentemente, él sabe que es influyente, él sabe lo influyente que es, y aprovecha esa plataforma exclusiva que él tiene para dar un mensaje, y no diría que es menor. Lo que hace a través de estas películas, al menos estas últimas que lleva DiCaprio, como Killers of the Flower Moon y ahora está One Battle After Another, realmente abonan muchísimo a la conciencia colectiva, que no es una conciencia que ya esté clara. ¿A qué me refiero? Muchos de nosotros podemos entender, por ejemplo, el tema del racismo o el tema del exterminio contra los pueblos americanos, por ejemplo, contra los indígenas, contra los pueblos originarios americanos. Pero eso es lo que entendemos nosotros desde acá abajo. En Estados Unidos ellos no lo ven, no lo entienden y no les importa en realidad. Y si vamos a Europa pasa más o menos lo mismo. Y podemos hablar hasta de los españoles, ¿eh? Hay ciertos españoles que pueden estar conscientes de que lo que pasó en América no fue correcto, pero hay otros que hasta lo celebran. Hay unos que hasta están orgullosos, que casi bien, todavía hoy, españoles que te encuentras que te dicen que casi vinieron a hacernos el favor.
que vinieron a civilizarnos. Y tienes todavía estas ideas supremacistas, insisto, no solo en Estados Unidos, en Europa también, con este tipo de pensamientos arcaicos, ¿no? Rancios, retrógradas, de personas que se sienten superiores hasta la fecha que otras personas. Y sienten que sus vidas y sus culturas son mejores que las otras culturas. Entonces, mientras no superemos, irónicamente, el supremacismo, mientras no seamos capaces de superar el pensamiento supremacista, realmente yo diría que pasa lo de Palestina, por ejemplo. Y cada vez estaremos más cerca siempre de terminar de amenazarnos y extinguirnos y de exterminarnos como seres humanos. Entonces, realmente aquí lo que hay que entender es que el pensamiento supremacista es el enemigo, un enemigo de la humanidad. Y es un pensamiento que desafortunadamente no hemos sido capaces de desterrar. Y no hemos sido capaces de desterrar porque una gran cantidad de personas en el mundo sigue sin evolucionar, sigue sin tener una conciencia clara de la humanidad. Ellos ven que humanos solo son unos, no los otros. Ellos piensan que los humanos son los blancos, no los negros. Y mientras sigamos pensando que los humanos son los judíos, pero no los palestinos, o que los humanos son los gringos, pero no los mexicanos, en ese sentido nunca seremos capaces de evolucionar ni de vivir en paz. Hablando apenas hace un par de días de los Nobeles de la Paz, ¿no? En este sentido, no hay forma de vivir en paz como humanidad mientras no superemos el pensamiento supremacista. En este sentido, por eso lo que hace DiCaprio abona mucho a la conciencia colectiva, más entendiendo que Hollywood es la maquinaria la maquinaria, sí, de propaganda, pero de entretenimiento también de grandes masas, ¿no? Sobre todo en el lado occidental, que es un lado que le hace falta, insisto, mucho también seguir. Bueno, en realidad le falta a todo el mundo, pero particularmente el lado occidental, insisto, tiene todavía mucho estos rezagos y estas ideas viejas y pandeajas de pensamientos supremacistas, ¿no? Entonces, bueno, este es el pequeño, eh, vamos a decir, contexto eh, del aporte que hace Leonardo DiCaprio al abonar a la conciencia a través del instrumento de Hollywood, que tiene un amplio alcance. No es menor abonar a la conciencia porque, pues insisto, muchas veces asumimos que esto ya se sabe, ¿no? En realidad se sabe poco, se concientiza poco. Y todavía insisto que hay gente que está en verdad involucionada, ¿no? Hay muchas personas que todavía se resisten, en verdad, eh, eh, se, 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 se vuelven sumamente necias para tratar de entender otro tipo de visiones y de realidad. Por eso ayuda lo que hace DiCaprio a través de su arte y a través también de un sector que podría pensar que Leonardo DiCaprio los va a representar. Y aquí es donde DiCaprio es valiente y toma una postura que no es la típica postura del hombre gringo norteamericano de altísimo éxito como él, sino que toma un tanto la postura de los más desfavorecidos, de los que ni siquiera son precisamente de su grupo. Y empieza también a contar la historia, vamos a decir que de los vencidos, no de los vencedores. Por eso creo que es muy valioso lo que está haciendo DiCaprio y para mí es en verdad de muy alto respeto lo que está haciendo. Ahora ya pasando un poco a la película, la verdad es que hoy no voy a hacer un análisis profundo de ella, simplemente lo único que quiero decir es que me encantó. Insisto que me sacó un par de lágrimas de cocodrilo, la verdad. Eh, Muy emocionante, insisto, ver a este reparto, ver al buen Benicio del Toro también, ver a Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio es lo más es lo más anti Tom Cruise que van a ver. Eh,
no sé, tiene este carisma innato Leonardo, en verdad, para sacarte una sonrisa. Eh, y que realmente te das cuenta, ¿no? Sí, digo, a Tom yo también lo admiro mucho, pero pues Leonardo es lo más anti-Tom Cruise posible. Y no por eso deja de tener un elevadísimo talento, ¿no? O sea, realmente cada uno en su respectivo estilo. De hecho, por ahí creo que hay hasta un chascarrillo de Benicio hablando de Tom Cruise. Justo cuando está esta escena que van en el coche, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué es la libertad? No tener miedo, ¿no? Que por cierto es una frase de Nina Simone, gran frase. Y por ahí le dice algo así de, hay que ser como Tom Cruise o algo así le dice, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, insisto, es lo más anti-Tom Cruise que van a ver, ¿no? No sé, es como una, no sé cómo definirla, ¿no? No sé si es como una sátira o... pero al final creo que tiene un mensaje muy profundo, es muy interesante, la verdad el ritmo me gustó, dura aproximadamente 3 horas e insisto, yo siempre soy de los que dice cuando ves una buena película, la verdad no estás viendo el reloj, no estás contando el tiempo. En este caso, pues la verdad me pareció de buen ritmo. La película tiene un buen ritmo, te mantiene, sobre todo en algunas partes, muy inmerso en la película, con mucho suspenso. No voy a spoilearla, pero eh, te produce hasta cierta adrenalina, miedo. eh, También creo que hasta logra hacer un efecto de introspección, ¿no? Yo creo que cada quien puede alcanzar a ver un reflejo de sí mismo en algo en lo que se llegue a identificar en esa película. A mí me pasó en muchas cosas, ¿no? En la parte ideológica, en la parte política, pero también en la parte personal, ¿no? Incluso hasta me hizo recordar, ¿no? A un viejo amor. Bueno, ni tan viejo amor, la verdad, pero sí confieso que de hecho la pareja, digamos, del personaje de DiCaprio, eh, justo se me figuró, ¿no? A una novia que yo tenía, ¿no? Muy aguerrida, muy de este estilo activista, tal cual, ¿no? Muy inteligente, muy valiente, muy guerrera. Eh, y digo, con ella por supuesto que no llegué a lo que llega a la historia de Tom Cruise, iba a decir, de Leo DiCaprio, no es como que al final fuimos novios, ¿no? Pero cuando vi la película me hizo pensar, ¿no? Dije, bueno, justo me proyecté un poco y fue como, yo creo que si hubiera tenido una familia con ella, una hija, por ejemplo, creo que hubiera pasado algo similar a lo que le pasa al personaje ahí cuando ya, porque todo esto empieza con ellos siendo revolucionarios, ¿no? Un poco ambos, ¿no? Y queriéndose en la revolución y luchando por las causas justas, ¿no? Y pues todo es esta cosa muy peculiar, ¿no? Entre el amor y la revolución. De hecho, el propio Che Guevara, si no mal recuerdo, tenía esta frase de que la revolución al final es algo que, a ver, déjeme ver cómo es tal cual, pero más o menos decía que la revolución, en realidad el fondo, la causa profunda de la revolución es el amor. Si no mal recuerdo, más o menos por ahí decía. Solo existe un sentimiento mayor que el amor a la libertad. Ah, no, este no es. Es este, miren. Un verdadero revolucionario es guiado por grandes sentimientos de amor por la humanidad, por la justicia y la verdad. Es imposible concebir un verdadero revolucionario sin esta cualidad. Creo que es esta. Y hay otra, déjeme decirle a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. La realidad es que coincido con el Che por completo. Eh, y revoluciones hay muchas, las ha habido muchas en muchos momentos, en muchos lugares a lo largo de la historia y
Muchas veces se quiere estigmatizar al revolucionario por revoltoso, por estridente, por casi casi delincuente. Eh, yo creo que grandes beneficios de lo que tiene la sociedad actual se deben a los revolucionarios valientes, que no tuvieron miedo y como bien lo expresa el Che, pues incluso llegaron hasta dar sus vidas por causas y por amor. En el fondo de todo, estaba el amor. El amor a un pueblo, el amor a su mujer, el amor a la patria, el amor a una bandera, el amor a la tierra, el amor al futuro, el amor a tus hijos en ese futuro. En fin, al final, realmente el fondo, la esencia de la revolución, y también hay un gran poeta de la revolución que me parece que es Silvio Rodríguez, ojalá no se acabe ojalá no te pueda tocar ni en canciones, como dice el buen Silvio Rodríguez. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. ¿Cómo va la de óleo de mujer sin óleo de mujer? Ya no me acuerdo si es con sombrero o sin sombrero. eh, Amores cobardes no llegan a historia, se quedan allí, ¿no? Más o menos por ahí decía la frase. Al final, insisto, todo esto que incluso se gesta y se produce alrededor de la revolución, si pones atención, hay amor, hay mucho amor. Hay defensa, hay valentía, hay verdad, hay iniciativa, hay coraje, hay enojo, por supuesto. Entonces todo esto lo metes en una licuadora y te da la revolución. E insisto, muchas cosas, muchas causas, muchas vidas, muchas muertes se han derramado por luchar por algo, por mejorar el mundo, igual persiguiendo la utopía. Es que empieza la revolución, pero como también decía otro de pensamiento revolucionario, Eduardo Galeano, pues al final la utopía no es para alcanzarla, ¿no? Es para perseguirla. Entonces, bueno, esta película me gusta por eso, porque me emana muchas cosas que, por supuesto, lo trasladan a un contexto incluso muy digamos, muy actual. Insisto, no sin afán de spoiler, pero más o menos empiezan con temas ahí como tratando de rescatar migrantes. Más o menos de eso va la revolución de Leonardo y su pareja revolucionaria. Y que, insisto, esto tampoco está tan lejos de la realidad, ¿no? Más cuando tenemos precisamente en este momento a ICE deportando a muchos migrantes de las peores formas en los Estados Unidos. Esto es ya tomar una postura, evidentemente. Por eso es valiente, ¿no? Que se haya elegido este guión. En este sentido, insisto, este es el contexto, ¿no? Revolucionario en donde se gesta el amor de estos dos. Y pues a partir de ahí hay un punto de inflexión ya después. Por eso es que me provocó esta parte, tanto insisto en la parte ideológica y demás, pero también en la personal. Vamos a decirlo sensatamente, sí me proyecté un poco, ¿no? Me identifiqué. Si es que no me proyecté, me identifiqué en muchos aspectos. Ideológicamente creo, yo siempre he pensado que es importante, además de tu vida personal y lo que tú haces en lo individual, contribuir en lo social, ¿no? Contribuir en la comunidad, ¿no? Porque no vivimos solos. Y porque estos mundos y esto que tenemos hoy se lo debemos a otras comunidades anteriores a las nuestras, que muchas veces ni nos acordamos de ellas, pero que, insisto, como lo decía, pues dieron muchos de estos sus vidas para que tengamos lo que hoy tenemos, y al final es como una secuencia de herencias comunitarias, sociales, ¿no? Vamos heredando lo que otros dejaron, y cuando el día que morimos, pues a la vez dejaremos nuevas herencias
para otras personas, para otras comunidades. Y esa tendría que ser la idea de la humanidad, pero de preferencia hacia el sentido de la conciencia y de la evolución. Porque en estos tiempos parece que vamos al revés. Es más, ahorita parece que amanecimos en 1933, ¿no? Y en 6 años más empieza la Segunda Guerra Mundial. O sea, el punto creo que es evolucionar. El punto de la humanidad tendría que ser evolucionar, no involucionar. Sería, tendría que ser avanzar, no retroceder. Por eso creo que este tipo de películas le quedan como anillo al dedo a los tiempos en los que estamos viviendo. Volviendo a lo que comentaba de la película, pues este es el amor de los dos revolucionarios que intentan hacer un cambio, que intentan rescatar migrantes, por ejemplo. Insisto que me identifico un poco porque me acuerdo de mi novia revolucionaria, digamos, ¿no? Y, y era un poco así, ¿no? Hay una escena muy curiosa donde están poniendo una bomba, ¿no? Por ahí, o no me acuerdo si era una bomba o estaban, no sé, estaban haciendo una misión ahí. Eh, sí, una bomba, punto. Y pues en lo que corren, sí, era una bomba justamente. Pues ella le dice, vamos a hacer el amor aquí antes de que explote, ¿no? Tal cual. Aquí, ya, ya, de una, ya. Y él, no, no, pero pues son 30 segundos. Sí, sí, en esos 30 segundos aquí hay que hacerlo. Y yo creo que solo el que ha tenido esta cosa muy adentro, ¿no? De esta... Yo sí diría que no toda persona está lista para ser revolucionaria, ¿no? O sea, yo creo que son personas que por momentos tal vez llamémosle don o maldición, pero que nacen con esta chispa interior que te genera, ¿no? Luchar por algo más que por ti mismo. Y eso también los que lo viven o los que lo entienden, pues saben que hasta cierto punto erotiza la vida, ¿no? O sea, le da más allá de solo incluso un propósito, que es algo fundamental entender lo del propósito, le da un sentido y ese sentido también puede ser hasta erótico, ¿no? Erotiza la vida en el sentido de que la vuelve más emocionante, más intensa, con mucha mayor convicción, con mucha mayor ímpetu. O sea, quien es revolucionario o revolucionaria requiere un ímpetu interno que te hace moverte, que te hace ir hacia adelante, que te hace confrontar, que te hace debatir, que te hace ser intenso. Imagínense un revolucionario haciendo el amor. Si así hace la guerra, ¿cómo hace el amor? Por eso yo creo que, insisto, aquel que lo entienda o aquella que lo entienda, sabe lo que esto significa, ¿no? O sea, que hay, hay una chispa adecuada. Ando citando a muchos, ando citando a todo el mundo. Hay una chispa adecuada, dirían los héroes del silencio, que te hace querer encender la vida de muchas maneras, eh, incluso cuando es a partir de la lucha o de las causas justas, pues insisto, erotiza tu vida, ¿no? En este sentido, esa escena podría sonar hasta una fantasía, ¿no? Cuando a alguien le preguntas cuál es tu fantasía sexual, pues te dicen las típicas cosas que todo mundo dice. Pero tal vez el revolucionario te va a decir, mi fantasía sexual es tener sexo mientras estoy tirando el imperio, ¿no? Mientras estoy poniendo una bomba, tal cual, ¿no? Y aquí que quede claro, porque luego aquí se ponen medios delicaditos esta plataforma, YouTube, nadie está incitando a la guerra, nadie. Nadie está incitando a la violencia ni a hacer absolutamente nada fuera de la norma, ¿verdad? Pero bueno, obviamente off the record ya luego nos ponemos de acuerdo. No hay revolucionario que siga las normas. Las reglas están hechas para romperse. Ese es parte del entendimiento revolucionario, ¿no? O sea, entender también ir como
no solo en la acción, desde el pensamiento el revolucionario empieza a revolucionar su pensamiento y a hacer un pensamiento revolucionario que pone en duda y que cuestiona prácticamente todo. Que pone en duda las leyes, de decir por qué esas leyes y no otras leyes, por qué esas leyes las que a ti te convienen, por qué esas leyes las hacen leyes que hacen los poderosos, los ricos, los políticos, los millonarios, por qué esas leyes que nada más a ti te sirven y a ti te protegen. En cambio el no revolucionario se adapta, ¿no? Y eso de se adapta, pues medio se adapta, porque a duras penas yo diría que sobrevive. Pero es más obediente, es más sumiso, es más rebaño, es más borrego. Por eso el revolucionario tiene muchos ámbitos y alcances, porque empieza prácticamente el revolucionario a nacer desde que empieza a cuestionarlo todo, desde que empieza a dudar de las autoridades. Y cuando hablo de las autoridades, puede que esas autoridades empiecen desde sus hogares, ¿no? Y pueda ser el típico hijo rebelde, el que dice que no, el que anda de rebelde, le dicen así, ¿no? Rebelde sin causa. Pues en este caso, sí, puede que así empiecen, siendo rebeldes sin causa y eventualmente se terminen convirtiendo en rebeldes con causa. Pero al final, esta rebeldía es muy castigada en la sociedad. Porque la sociedad prefiere al obediente, prefiere al sumiso, prefiere al que se hinca y obedece y dice, sí, claro, claro que sí, con pleitesía y con reverencia. Por eso el revolucionario nunca va a ser precisamente un adaptado y por eso le llaman inadaptado. Pero al revolucionario no le interesa. El revolucionario está curado de espantos, está curtido. Es más fuerte el revolucionario porque es capaz de ser también un solitario hasta que encuentra otros revolucionarios con los cuales comparte causa y comunidad y demás, ¿no? Entonces es algo muy interesante, insisto, porque tiene como muchos alcances en el análisis. Yo creo que, insisto, pensar que la rebeldía... yo, por ejemplo, he llegado a dar clases a niños y lo primero que comento con los padres es que nunca corrijan la rebeldía de los niños, de los niños ni de sus hijos. Insisto, una rebeldía mal entendida muchas veces puede ser realmente un síntoma de la más alta inteligencia. Y desafortunadamente no la permiten muchos padres porque piensan que en realidad el hijo tendría que ser obediente. Entonces anulan e inhiben la rebeldía innata que tiene el niño o la niña. Y entonces lo educan para que sea un ser obediente. Y un ser obediente en esta sociedad yo diría es lo menos recomendable. Es preferible ser rebelde. Eso sí, con causa preferentemente. E inteligente, por supuesto. No un rebelde nomás que patalea y hace berrinche. No, no, eso es ser inmaduro y no hay que confundir. Ser rebelde, creo yo, tiene que ver con esta rebeldía, que yo diría hay que alentar la rebeldía, no inhibirla, no castigarla. Tiene un alcance y un potencial muy interesante. Y puede hacer primeramente que esa persona se libere a sí misma, incluso desde la mente. Y eventualmente, si se vuelve un gran revolucionario, como este argentino, que peleó por una revolución cubana, pues algún día igual y se convierte en el Che Guevara. Pero incluso si no se convirtiera en el Che Guevara, ya de entrada el hecho de que se pueda liberar a sí mismo, emancipar a sí mismo, de doctrinas, de fanatismos, de extremismos, de intentos de colonialismo de su propia mente y de su propia vida, porque todo el mundo y toda la vida van a intentar colonizar su vida. Desde casa, los padres, después sus maestros, después sus jefes, todo el tiempo van a intentar colonizar su forma de vivir. Las críticas, el qué dirán, la sociedad en general siempre lo va a querer tener sumiso y obediente, haciendo lo que la sociedad dice, de la forma en que lo dice. Y esa persona al final va a ser una esclava toda la vida. Y muchos de esos esclavos son los que se llenan la boca hablando de libertad.
cuando no han sido capaces ni siquiera de liberar sus propias mentes. Entonces yo soy de los que celebra la rebeldía, insisto, cuando yo tenía a niños y les daba clases, yo abonaba y celebraba su rebeldía. No la mala educación en el sentido de permitir, como decía, el berrinche por berrinche, o el capricho por capricho, o el pataleo por pataleo, pero sí la rebeldía del niño que tal vez te dice, oye, yo no te creo, oye, yo no confío en lo que me estás diciendo, oye, yo no quiero hacer eso. Esa rebeldía tiene una raíz, insisto, mucho más profunda que habla de que probablemente esos niños sean más inteligentes. En ese sentido, no les quites lo inteligentes. No los hagas obedientes. Permite que sean libres. Y si los sabes encauzar y encaminar bien algún día, también serán adultos libres. Volviendo, este es el contexto, porque ya voy terminando realmente, de la película One Battle After Another, que me encanta, aparte me encanta el título. Una batalla tras otra, que eso también creo que tiene un tema filosófico que le podríamos exprimir bastante, la verdad, la vida al final es un poco eso, ¿no? Una batalla tras otra. O casi este otro clásico de puta, no termino de una cosa y ya estoy en la otra. De hecho si no mal recuerdo, hay por ahí en el guión hay por ahí una escena donde dicen, pues es que no termino de una y ya estoy en otra, ¿no? Como el cubo Rubik, ¿no? Arreglas una parte y se te desarregla la otra. Me gusta, me gustó, me encantó esta película, la verdad. Creo que sí tengo que confesar, traigo un sesgo terrible porque me identifiqué mucho con la película. Creo que cualquier otra persona te diría, pues es una película promedio, no sé, me da igual. A mí me encantó, 10 de 10, 5 de 5 estrellas. Y en gran parte sé que ese sesgo se debe, o sea, ese sesgo de mi fascinación por esta película se debe a que me identifiqué, me proyecté, me visualicé, fue como un espejo por momentos, en muchos aspectos, en aspectos profesionales, en aspectos personales. Insisto que ya no terminé, pero bueno, justo ya para seguir y terminar, con esta novia que yo tenía insisto, no obviamente lo mismo, pero algo similar. Ella, siempre pendiente, valiente, activa, tal cual una activista, luchando por otros, por otras causas. A la semana tenía como 10 cosas en las que estaba. Una cosa impresionante. Creo que hicimos una mancuerna porque ella sabía que contaba conmigo y yo con ella. Y si bien no iniciamos la revolución cubana, pues al final también hay luchas pequeñas que en esa suma de luchas pequeñas se obtienen también grandes victorias. Una especie de kaizen japonés, ¿no? Esto de paso a paso vas haciendo grandes cambios. Eh, Hay una parte curiosa que es justo el punto de inflexión en la película cuando ve la escena donde ella está embarazada. Y está esta típica escena del trailer, ¿no? Donde está disparando y se ve su pancita. Es una película, insisto, muy interesante, ¿no? Hasta en la creatividad de lo que proyectan, ¿no? Pero bueno, lo que pensé ahí fue justo lo que le pasa a él ya cuando tienen a la niña, ¿no? Y cuando tienes a estos dos revolucionarios que siendo revolucionarios funcionan muy bien, pero ya cuando intentan hacer esta institución, que además es sí, creo que desde Engels nos los está diciendo, la institución básica de la sociedad es la familia, antes de la propiedad privada, antes del Estado, lo que empieza a ser institución es la familia. Y luego tienes a dos revolucionarios intentando hacer familia, que son revolucionarios que están acostumbrados más bien a la anarquía, y ahora tienes que llevar a la primera institución. El revolucionario no es precisamente el mejor amigo de la institución. Hace poco yo criticaba, ¿no? Con este documental del PRI, que yo decía es que el pinche nombre desde ahí está mal. No puedes tener un partido revolucionario institucional porque la revolución y la institución no se llevan, son como el agua y el aceite. En este sentido, cuando ella tiene al hijo, bueno, tiene a la niña,
pues claramente todo se empieza a desbaratar. Y me gusta también que hagan que él, ¿no? Proyecten que él es el que se encarga de la niña. Y que le insiste mucho a ella que se quede y que no se vaya y que ya pare por un momento la revolución. Y que se quede a cuidar a la niña y que hagan familia. Y ella se resiste y dice, no, perdóname, pero la revolución está allá afuera, la revolución está en el mundo, ¿no? Y yo pues siempre he dicho también que la revolución o un gran acto revolucionario también es el de amar. También se puede hacer una revolución en el momento en que decides amar. También se puede hacer revolución en el momento que decides cuidar a tu familia y dejar el mundo por un momento que gire solo. También ahí es revolución. También cuando eres un padre y no abandonas a tus hijos y te haces cargo de lo que tienes que hacer como padre, también estás haciendo una revolución. Cuando te quedas a amar a tu hija y a cuidarla y a protegerla del mundo y de los villanos y sus fantasmas y sus monstruos, también ahí estás haciendo revolución. Cuando te quedas a educarla, a hablarle del mundo, de los sueños, de las revoluciones, de la historia, de las estrellas, de los planetas, de los animales, también ahí, de los dinosaurios que ya no nos tocó conocer, también ahí estás haciendo revolución. Al final, amar es revolucionario, es lo que quiero decir. Y amar, puedes empezar a amar ahí también. No quiero, como que me estoy poniendo emocional. Y no quiero sacar otra lágrima de cocodrilo, pero a lo que voy es a eso, ¿no? O sea, al final, la revolución no solo es este concepto de armas. La revolución ocurre de muchas otras formas. Por eso me encanta esta película, porque Leo cuando intenta, ¿no? El personaje Leo cuando intenta decirle, no te vayas, dame la mano y vamos a darle una vuelta al mundo. Y decía, calle 13, quédate un segundo aquí, quédate una vida aquí y hacemos una familia. Eso es una revolución, pero ella decide seguir con la revolución que está fuera de su hogar y no estrenar un mundo y una familia y un nidito de amor, digamos, entre todo este mundo de que está ardiendo, ¿no? Eso también es revolución, insisto, hacer un nidito de amor y protegerlo de todo el mundo. Yo también aquí hago siempre una excepción. Yo eh, admiro y reconozco mucho a todos aquellos padres y madres que intentan hacer una familia y un nidito de amor para sus criaturas, ¿no? Para sus criaturitas, para sus hijos. Cuando los veo y veo que, por ejemplo, ellos a veces pueden estar un poco desapegados de los temas del mundo, de la política, de lo revolucionario, digo, no importa, a ellos se les da permiso de hacer eso. Ellos tienen ese derecho, ellos tienen incluso esa responsabilidad. Y los respeto. Y no hace falta que vengan acá a hacer otra revolución cuando ahí mismo ellos están haciendo la suya. Y yo les respeto por eso. Esto obviamente solo en caso de que en verdad estén haciendo y estén cuidando pues su familia, por supuesto, ¿no? No que más bien estén maleducando o generando nuevos villanos, ¿no? Los villanos del futuro. Estoy hablando cuando en verdad se toman en serio a sus familias y las cuidan. Yo ahí digo, están en todo su derecho de que no estén de este lado tratando de cambiar el mundo porque lo están cambiando desde ahí, desde su propio mundo. Están empezando a cambiar ellos mismos al hacer una familia y un nidito de amor. Eso ya es una revolución. Y es una gran revolución. En este sentido, cuando yo vi esta parte de ella que no se quiere quedar y hacer familia y cuidar a su hija, se desapega por completo. Es tan revolucionaria que es muy desapegada. Y esto, ahí sí es donde dije, es como si estuviera viendo a mi exnovia revolucionaria, que era así, y tampoco creo que es válido juzgarla, ¿no? Aquí no precisamente estoy diciendo que unos son buenos y otros son malos, pero es interesante entender cómo son nuestras médulas, ¿no? Nuestras esencias. Pero es triste también, porque cuando ella se va
se decide no quedar, sobre todo hacer esa pequeña revolución en el hogar, ¿no? De hacer familia, de hacer un nido de amor, pues deja al final a una hijita sola y a su pareja que le insistía en quedarse solos, los abandona y en ese sentido abandona esa revolución por ir a luchar otras revoluciones, que al final podían esperar, que al final cualquier otro puede llegar a participar, al final por momentos parece que el mundo entre más revoluciones haya pues se termina quedando igual también, ¿no? A veces está esta paradoja revolucionaria, haces revolución una y otra vez y al final el pinche mundo queda igual, pero pues uno como revolucionario tiene que luchar igual. O sea, creo que aquí la revolución es deseable. El único lugar donde no queremos estar es en el lado de la apatía, que es el mismo lado de la derrota. Preferimos mil veces los revolucionarios vivir en el lado de la utopía que vivir en el lado de la apatía. Es mil veces preferible estar con la utopía que con la apatía. Pero también hay momentos donde creo que uno debe de parar y respirar. Uno debe de parar y reflexionar, elegir, discernir con sabiduría, con serenidad. Y también ver que, además de esa revolución, ¿qué más hay? La vida también es otras cosas, ¿no? Puedes también pasar tanto tiempo haciendo la revolución que te olvidas de hacer el amor. Y insisto, es paradójico, irónico, porque por pelear unas batallas te olvidas de otras. Casi como lo dice el título, ¿no? One battle after another, una batalla tras otra. Entonces, bueno, lo que quiero decir, que creo que no termino de concluir con la historia de mi novia revolucionaria, es que si bien con ella no tuvimos una familia y realmente tampoco precisamente es como que estuviéramos hablando de ello, sospecho que si lo hubiéramos hecho hubiera pasado algo similar. Dos revolucionarios que no hubieran podido hacer ya una revolución de amor en el hogar. Y cada uno hubiera estado distraído, ¿no? En sus propias luchas y sus propias revoluciones. Por ahí hay una frase, nada más que no me acuerdo qué escritora es, que decía, ay, la voy a parafrasear porque la verdad no me acuerdo ni quién es la autora, creo que es una escritora, que dice más o menos algo así como, estabas tan distraído hablando del capitalismo y de hacer revoluciones que nunca viste que la revolución estaba aquí enfrente, era yo queriéndote amar, ¿no? Algo así. Algo así. No me acuerdo. Les prometo que voy a buscarla y voy a ponerla aquí abajo. Eh, pero el punto es que lo que quiere decir la frase es que sí, a veces te distraes tanto que no ves que la revolución está ahí, ¿no? En una persona que te quiere querer, que te quiere amar. Ahí está la revolución a veces. Y a veces estamos tan ciegos. Y estoy hablando en verdad de este sector, porque yo sé que la gran mayoría de las personas vive de manera normal, pero los que generalmente hacemos nuestras otras luchas y estamos como a veces tratándonos de dividir en muchas personas para un propósito tal vez, para un propósito mayor. Nos olvidamos a veces de voltear a ver lo que tenemos, lo que está al lado nuestro, lo que está enfrente nuestro. Aquellas personas que justamente puede que te quieran querer y tú no les permites que te quieran. O a veces tú también te olvidas de quererlas, ¿no? Y creo que hay que ser sensatos y humanos en eso, ¿no? También en vernos un espejo, en vernos en un espejo y ver cómo perdemos batallas. No me puse, juro que no me puse estos lentes para poder llorar. Yo puedo llorar de frente sin tener que esconder las lágrimas, pero ahora que vuelvo a recordar parte de la película, insisto que sí lloré en la película, ¿no?
Sí lloré varias veces. Sobre todo de decir que cuando lloré es cuando vi que la hija, ¿no? Todo lo que tuvo que pasar, todos los riesgos que estuvo, y bueno, prácticamente al final, como afortunadamente pudo sobrevivir por su fuerza y su carácter, que esa es la parte que realmente me conmovió más de la película, ¿no? Pero bueno, lo que estaba diciendo es que esta es la forma en la que a veces ignoramos, ¿no? Que tenemos pues el amor enfrente y no lo tomamos. Y que en este sentido muchas veces nos distraemos pues con otras causas y revoluciones y no somos capaces, insisto, ¿no? de ver lo que está cerca nuestro. Pues ya terminamos, me extendí, como pueden ver, pues sí me movió, me conmovió. Viva la revolución, como dice Leo. Al final hay muchos juegos de sumisión y de dominio en la película. Obviamente está el tema constante de la supremacía y el exterminio. No se los spoileo, pero pues de eso va la película, ¿no? Básicamente casi en estas líneas clásicas del supremacista blanco que tienen sus grupos, que tienen sus sectores, sus grupos de poder que están en las cúpulas más altas de poder, que llevan políticas, tal cual, prácticamente políticas públicas de exterminio contra ciertas comunidades. De eso va en lo político, ¿no? La película. Eh, Hay unas escenas, ¿no? Donde está esta parte de hacerle el amor al enemigo, ¿no? Eh, en fin, lo que concluyo, ¿no? Es que a veces sucede, ¿no? Que depende nuestra forma de ser. Puede que podamos hacer revolución o no, la podamos hacer juntos o separados. En el caso, por ejemplo, de mi exnovia, yo creo que nunca hubiéramos pudimos hacer la revolución juntos, pero no en familia, tal vez, ¿no? Algo similar a lo que pasa en la película. Eventualmente ya aparece ya la hija, sobre todo ya me salta un poco ya cuando es mayor, donde me encanta esa escena como la presentan haciendo taekwondo con el buen sensei, Benicio del Toro. Eh, y es conmovedor ver cómo la niña crece, cómo la niña se vuelve inteligente a pesar de que no tuvo a su madre. Resiliente, inteligente, fuerte, bella, valiente, humana, noble, con todas las cualidades, ¿no? De una maravilla de hija. Preciosa, insisto que fue mi crush, no la vi, dije qué preciosa esta mujer. Y con esta personalidad que tú ves sus ojos y qué manera de actuar en verdad, que ves una personalidad de una mujer no solo bella, sino fuerte e inteligente, ¿no? Que es, creo que la mejor forma de educar a tu hija es así, ¿no? No una mujer que se acostumbre a que la belleza va a ser su forma de sobrevivir en el mundo porque eso precisamente la puede llegar a desproteger. Yo siempre he comentado, a una hija se le debe de enseñar defensa personal, a una hija se le debe de enseñar, digo, no estamos en México, no es tan fácil, pero manejo de armas, en fin, tu hija la tienes que preparar para protegerse por si un día tú no estás. Eh, y por supuesto, ¿no? O sea, educarla bien, desarrollar su inteligencia, ayudarla a que no sea una mujer que espere que un hombre venga a protegerla o a cuidarla, porque pues sabemos que hay muchos poco hombres que pues no lo hacen, al contrario, las ponen en riesgo. Ah, miren qué curioso, estamos hablando de racismo y demás en el Día de la Raza, 12 de octubre, pero bueno, en realidad es 11, pero por eso escuchan la cuetiza, ¿no? Porque ya mero. En fin, este es más o menos el tema. Entonces ella pues va sobreviviendo, crece con su padre, ¿no? Un padre soltero, pero al final lo que quiero decir, el resultado de esa hija es un gran resultado. Hay una escena donde me gusta cuando la llevan con las monjas, donde me encanta la manera en que la hija no se deja intimidar por la monja superiora, ¿no? Que la maltrata de inicio, la recibe prácticamente de mala gana,
Pero la hija no se intimida, incluso le contesta con toda la firmeza, ¿no? Después de las ofensas de la madre superiora, no se deja, no le permite la falta de respeto, incluso se la medio regresa, ¿no? Cuando le pregunta que si era una rata como su madre. Entonces, bueno, ahí tienes esta, ya digamos, la última parte, ¿no? Donde la hija pues es amenazada y la están persiguiendo y ella sobrevive prácticamente, y también tienes esta parte donde tienes a un padre que está haciendo todo, ¿no? Todo lo posible por su hija. Esta parte final es la que más me conmueve porque ves finalmente el resultado, ¿no? De cómo empezó todo en la revolución y hasta dónde, ¿no? Termina en una hija que está luchando por su vida. Afortunadamente con las herramientas con las que ella cuenta, y que bueno, la verdad es que ahí no les spoileo el final, la forma en que ingeniosa, astuta, brillante en que ella decide esa última, toma más bien esa última decisión para salvar su vida es brillante, ¿no? En fin, es una gran película, insisto, en la parte política pues se habla de lo de siempre cuando se habla de supremacía, ¿no? Está, hay por ahí unos términos muy específicos donde habla del superior puro, ¿no? Del hombre puro tal cual, esta parte de la purificación racial, que por cierto existe, no es como una conspiranoia, ¿no? Existe, ¿no? De hoy, desde hace muchos años en los Estados Unidos. Y bueno, pues esto es finalmente lo que va. Hay una parte, ¿no? Que yo hace poco hablaba. ¿Por qué los gringos nunca se cruzaron con, nunca se hicieron del territorio mexicano? Y hay dos respuestas principales en eso. Una es precisamente por ese tema de la purificación racial. Y bueno, la verdad es que nunca tampoco estuvieron dispuestos a usar armas nucleares contra México, porque saben que pues había consecuencias de usar lo nuclear, ¿no? Faltas no les, vamos, no les hacían falta ganas de hacerse del territorio mexicano. Lo que nos salvó a los mexicanos es que eran racistas. Vaya ironía, ¿no? ¿Ustedes creen que no se les antojaba a los gringos ser dueños de Cancún y no tener que pagar? ¿O ser dueños de los cabos y no tener que pagar y ser invitados como gringos invitados? Por supuesto. Pero su idea racial es tan fuerte que en verdad dijeron, ¿saben qué? Mejor no. Mejor nada más vamos a controlar a los mexicanos poniendo a nuestros empleados de presidentes, pero no queremos mezclarnos. Nada más para que se den una idea de lo fuerte que es la idea supremacista, ¿no? De los gringos. En fin, pues este es mi comentario sobre esta gran película. Insisto, además en un contexto bélico en el que estamos viviendo, tan bélico que no solo ocurre lo de ICE, hace poco yo hablaba del tema militar, hace poco hablaba de lo de la visión de Alex Garland en Civil War, ¿no? Guerra Civil. No es menor en estos tiempos que ya ni siquiera se llama Departamento de Defensa, sino Departamento de Guerra, o sea, en fin, ¿no? O sea, esta es más o menos la reseña de la película en este contexto en el que se da. Finalmente, pues esto, ¿no? Eh, la hija sobrevive. Bueno, había dicho que no les iba a spoilear y ya les spoileé. Poquito nomás. El punto es que la hija salió más cabrona que bonita. Y mira que está bastante bonita. Pero también salió fuerte, salió eh, resistente, resiliente. Una divina, la hija. Y la verdad es que también lo que hace el padre y lo que hace su compadre Sensei para salvar a la hija, pues es una maravilla. Y ahí es donde, insisto, también se ve la revolución en cómo es que entre todos ellos hicieron equipo para salvar a la hija.
esa es la parte bonita de esto, ¿no? Como de cómo empieza en revolución y también termina en revolución. Pues sin más, esto fue una batalla tras otra. Vayan a ver, yo la quiero volver a ver. Eh, Hay un tema de la carta que iba a comentar, pero ya no recuerdo qué es. Esta carta que creo que le deja la madre a la niña. Eh, bueno, lo único que digo es que ahí también es muy emocionante. Esa escena, esa parte, es conmovedora, ¿no? Cuando se leen las palabras de la madre como de alguna manera pidiendo disculpas. E insisto, esa es la forma en que al final te termina de conmover. Una gran película que no solo habla de revolución, sino que fundamentalmente, porque eso es también la revolución, habla de amor y de lo que se hace por amor y de que todo lo que se hace por amor está bien y es una gran revolución. Ojalá el mundo eh, amara más, aprendiera a amar, aprendiera a amar primero y amar a más, porque el mundo en el que vivimos hoy está realmente nada más queriendo odiar. Por eso creo que en conclusión, en moraleja final, la verdadera revolución es el amor, no hay más. Y eso lo dicen todos los filósofos, todos los escritores. Nos los dijo John Lennon también, cuando imaginó un mundo de paz. En ese sentido, la verdadera revolución, insisto, lo coincide John Lennon, Bob Marley, Martin Luther King, Gandhi. La verdadera revolución es el amor. Y nunca lo hay que olvidar.